Quería yo estudiar filosofía para hacer lo que estoy haciendo ahora, ser alguien que discute en público, que defiende ideas. Y claro, yo nunca hubiera pensado que iba a pasar de la letra escrita a hacer el trabajo que hoy hago también en televisión y en radio. Pero pues finalmente es una extensión de lo que siempre he hecho. Este asiento está vacío porque ahí se sienta todo México. Y yo creo que ese es el éxito de la entrevista con Sarmiento. Eres el único periodista que puede sentar a todos en tu programa y todo México de chile, dulce y manteca tiene una oportunidad de expresarse en él y por eso te felicito. Bravo. Mi historia de amor con mi trabajo, que más que con los medios es en realidad con la expresión, sobre todo escrita, pues empieza desde muy chico en realidad. El primer trabajo profesional como periodista fue un artículo que hice sobre la matanza del 10 de junio de 1971, el Halconazo, y fue muy sencillo. Yo no había ido a la manifestación del 10 de junio por andar con una novia. Y entonces al día siguiente todos mis amigos habían ido y yo me sentí muy frustrado y lo que pensé que yo podía hacer era platicar con ellos y escribí un artículo con las versiones que me dieron de lo que había pasado. Después le llevé el artículo a un amigo que se lo dio a su hermano se lo dio a Federico Campbell se lo llevó a José Emilio Pacheco y lo publicó en el suplemento cultural de la revista Siempre en junio de 1971. Estamos hablando de hace 45 años. Yo tenía 17 años, fue mi primer trabajo publicado y yo sabía desde que escribí el artículo y cuando lo vi publicado que esa era mi gran pasión, que yo me quería dedicar a escribir. Yo tuve mi columna, mi columna literaria cuando me fui de México a los 17 años. No porque tuviera dinero, me fui de ilegal a los Estados Unidos, me estuve un año en los Estados Unidos, me estuve un año en Inglaterra, después me fui a Canadá. En Canadá podía yo pagarlo porque la colegiatura para extranjeros en ese entonces era la misma que para los canadienses, eran $600 al año. Y yo ya escribía mi columna, algo me ayudaba mi padre, trabajaba, fui cartero, hice todo lo que pude y finalmente estudié filosofía. En ese momento regresé a México pero entré a trabajar porque llegué y presenté un examen en la Enciclopedia Británica. La secretaria no me quería dejar pasar porque decía que me veía yo muy niño. Además llegué con mi casco de moto y mi pelo largo. Y me decía, están presentando solicitud gente muy preparada. ¿Usted no tiene 2 años de experiencia? Le dije, no, claro que tengo muchos más años de experiencia y no me lo quería creer. Finalmente presenté el examen y me saqué el puesto de redactor. Y a los 2 años ya era director editorial en México primero y en toda Latinoamérica y España después. Bueno, ya era director editorial de la Enciclopedia Británica. Esto significaba hacer las obras en español de la empresa, pero también quería decir que yo era el corresponsal de la Enciclopedia Británica en México y hacía colaboraciones en inglés para los libros del año y para la propia Enciclopedia Británica. Pero yo quería seguir escribiendo en periódicos, en revistas, y fue entonces que mandé una propuesta para un artículo a las páginas editoriales del Wall Street Journal,
que me respondieron que sí les interesaba, mandé el artículo y se publicó y realmente yo estaba muy contento. Esto debe haber sido en 79 o en 80, si no mal recuerdo. En 1981 empezó a surgir la idea de crear un periódico financiero. La idea la encabezaba un primo mío, Rogelio Cárdenas Sarmiento, y su padre, don Rogelio Cárdenas, que era un periodista de mucha escuela. De hecho, quien me inspiró originalmente a ser periodista, mi tío Rogelio. Y bueno, me ofrecieron incluso ser director editorial del periódico, pero pues la verdad es que yo no acepté. Yo estaba en una empresa ya con mucha tradición, 200 años, y me ofrecieron entonces ser coordinador editorial. Me hacía cargo de las páginas editoriales del periódico. Y ahí, de hecho, escribía constantemente, porque además me decían, es que queremos artículos de buena calidad en las páginas editoriales, pero no tenemos para pagar. Y luego, pues lo que resultaba es que era más fácil para mí sacar distintos artículos y empecé incluso a inventar seudónimos. Martín Fernández de Lara, Sergio Sarmiento, ese no era seudónimo, por supuesto, distintos seudónimos que representaban puntos de vista diferentes, algunos de izquierda, otros de derecha, otros socialdemócratas, y empecé a escribir a veces hasta, no sé, 3, 4 o hasta 5 artículos diarios que aparecían en las páginas editoriales del Financiero. Y esto, por supuesto, me dio una práctica para escribir a 1000 kilómetros de velocidad impresionante. Ya el periódico se fue estabilizando y ya empezaron a entrar colaboradores cada vez más serios, cada vez más importantes. Y esa fue una etapa bonita de mi vida, cuando finalmente pues hacía yo estas páginas editoriales. Y también me pidieron hacer una columna, primero económica, que se llamó Lucubraciones, y después me pidieron que fuera también política. Eso debe haber sido en pues 80 y tantos, yo creo 86, una cosa así. Y ya a esa columna le puse Jaque Mate. Así nació lo que es actualmente mi columna. En 1993 empezó el proceso de privatización de la vieja Imevisión, y antes de que terminara yo estuve buscando entrar para hacer comentarios, porque pensé, si esta empresa se privatiza va a tener un impacto mucho mayor que el que tenía siendo una empresa del gobierno, porque pues estaba sometida completamente a procedimientos burocráticos. Ricardo Salinas, que me leía en el periódico Reforma, donde ya estaba mi columna, y que me empezó a ver en televisión, empezó a preguntar quién era yo, y le dijeron, pues es el único que no está con nosotros, él es director de la Enciclopedia Británica, viene, hace su comentario en la mañana y se va todos los días y trabaja todo el día haciendo enciclopedias. Ya después, en 95, 2 años después, me llamó Ricardo Salinas, me ofreció la vicepresidencia de Noticias. Yo tuve mucho miedo en realidad para aceptar, era un cambio de vida, había hecho enciclopedias casi 20 años, y luego decidí que valía la pena aceptar el reto. Esto es una buena noticia, porque yo creo que la competencia es buena en todos los órganos. Una elección no construye un país. Por su capacidad ha hecho que esta ciudad se convierta en un caos. Perdamos la vida digna. O intenta destrozar y aniquilar, o intenta complacer. Que haga lo que le parezca. Que es uno de los principios básicos de nuestro sistema republicano. No lancen los cohetes porque no han llegado los mariachis. Comunidades étnicas. ¿De cuál es su responsabilidad en este proceso? ¿Por qué les ha ido tan mal? Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Este día tenemos con nosotros a José Woldenberg, presidente del Instituto Federal Electoral. Es el instituto al cual le toca precisamente llevar a cabo, organizar, manejar la elección que estamos a punto de vivir. José Woldenberg, gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio, por la invitación. La entrevista surge directamente por una petición de Ricardo Salinas, que me dijo en la campaña electoral de 1997, necesitamos un programa político para hacer entrevistas de fondo. No quiero nada más enterarme de lo que proponen los candidatos con sonidos de 20 segundos, quiero saber realmente qué están proponiendo. Y me dijo, haz un programa de entrevistas, y le dije, bueno, ¿quién quieres que conduzca? Y me dice, no, mira, condúcelo tú porque va a durar nada más un par de meses, es nada más durante la temporada política. Salíamos al aire en vivo, si no mal recuerdo era 6:30 o 7 de la mañana, era muy temprano en la mañana, después se repetía la entrevista y después se repetía en la noche. Pero lo curioso del caso es que daba en ese horario espantoso de la mañana 3 puntitos de rating, que era, me imagino que más rating del que alguien se hubiera podido imaginar que daba un programa en la mañana. Así empezó
con un programa en la mañana, llegaba, no me acuerdo si era a las 7 o a las 6:30, que hacíamos de hecho a las 6:30, tengo entendido. A esa hora hacíamos el programa, se hacía en vivo el programa y después se repetía inmediatamente después, lo cual era una estrategia que a mí con la que yo no estaba de acuerdo, pero empezó a pegar el programa, se empezó a hacer conocido, y el hecho está en que terminó la temporada política del 97, y yo siempre he dicho que al señor Salinas se le debe haber olvidado apagar el switch porque nos dejaron al aire y ahí nos quedamos.